Buenos días a todos. Soy el licenciado Adrián Camacho López. Yo les voy a impartir la materia de Derecho Bursátil y Financiero. Esta es una de las materias que se desprenden como tal de las 25 especialidades o ramificaciones del mismo derecho. Esta es una de las materias en las cuales el derecho sobresale de las demás por ser una cuestión obviamente de finanzas y, y en las cuestiones en donde se tiene que ver inmerso como tal el dinero que los mismos cuentavientes tienen o depositan en instituciones bancarias, o también las funciones que tienen estos para tener que llevar a cabo las actividades frente al Estado mismo o el mismo Estado. Partamos entonces con lo que es el derecho bursátil. Es el conjunto de normas jurídicas relativas a los valores, a las operaciones que con ellas se realizan en la bolsa de valores o fuera de ella, y que regula los agentes bursátiles y protege los intereses del público inversionista por medio de autoridades financieras correspondientes. Hay una relación muy estrecha entre el derecho bursátil, el derecho financiero y el derecho bancario. Podríamos decir que la primera de estas en realidad fue el derecho bancario, teniendo como un origen principal desde tiempos muy antiguos, en el cual no existían así instituciones bancarias como las que conocemos hasta nuestros días. Como una parte histórica en sí para partir como tal del tema que nos ocupa, el derecho bancario es una institución que se creó remotamente hablando, por el hecho de que las personas no contaban con instituciones como las que contamos hasta nuestros días, y que una persona fungió en la función tal cual de tener que llevar a cabo el resguardo de los amigos, familiares o conocidos, a cambio de una compensación económica por el resguardo del dinero de aquellos. Es muy burdo a lo mejor el ejemplo o la historia que como tal nos maneja, pero en una persona en épocas muy antiguas, esta persona sacaba un banco afuera de su casa, o cada vez que era solicitado por medio de un vecino, amigo, familiar para que se le guardara el dinero, en automático lo que hacía era sacar su banco, sentarse allí y empezar como tal el resguardo del mismo. Así fue como nació la cuestión del banquero, porque estaba sentado, repito, en un banco, y en la modificación o en la evolución de los tiempos, ya están consagradas estas, obviamente, hasta las instituciones que como tal ya conocemos nosotros, ¿no? Ok, como fuentes del derecho bursátil tenemos dos: primaria, que son las legislaciones especializadas que integran el mismo, y de estas se desprenden las leyes de inversión de crédito, la ley de mercado de valores, ley del Banco de México, ley de sociedades de inversión y ley federal de instituciones de finanzas. La realidad es que actúan todavía o participan más leyes todavía en ese sentido. Aproximadamente son como 17 leyes que entran tanto para el derecho bursátil como el derecho financiero como para el derecho bancario. Y en secundaria, que son las fuentes formales, porque son los medios a través de los cuales se conecta la regla jurídica con fuerza obligatoria y da a conocer el derecho, es decir, son la aplicación misma de las leyes primarias arriba mencionadas para llevar a cabo la regulación de las conductas de las personas ante instituciones bancarias o ante instituciones que representa como tal el Estado. Llámese, por ejemplo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Bolsa Mexicana de Valores, el Banco de México y otras instituciones más. Como primer punto tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta es una institución que tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política económica del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos. La visión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consiste en ser una institución vanguardista, eficiente y altamente productiva en el manejo y la administración de las finanzas públicas, que participa en la construcción
de un país sólido donde cada familia mexicana logre una mejor calidad de vida. Se escucha bonito, se lee bonito, pero sabemos de antemano que la realidad puede ser otra. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una institución que depende obviamente del gobierno federal y esta se alimenta de las contribuciones, de los pagos de impuestos que los mismos ciudadanos realizan si para el dado caso de que el país se encuentre en una crisis o necesite como tal la ciudadanía el tener que construirse, por ejemplo, puentes, no sé, vialidades importantes, asfalto, se distribuye ese dinero que está en el erario público o las arcas del gobierno, repartidas obviamente en entidades que son 32 que conforman a nuestro país, administrado por los mismos políticos, los gobiernos, y llevar a cabo obviamente el subsanar las deficiencias o las dificultades que presente como tal la ciudadanía frente a estas necesidades. Repito, como el que le haga falta asfalto a calles o el alumbrado público o así sucesivamente. Todo esto es obviamente respaldado por la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también como el pago de los impuestos que se lleva por medio de las contribuciones que tenemos todos los ciudadanos. Sus principales funciones es realizar o autorizar el uso de crédito público, cobrar los impuestos, como ya lo mencioné, manejar la deuda pública de la Federación, proyectar y calcular los egresos del gobierno federal, planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario, proyectar y calcular los ingresos de la Federación y el Departamento del Distrito Federal, hoy en día Ciudad de México, determinar los estímulos fiscales, organizar y dirigir los servicios aduaneros y de inspección, controlar el presupuesto de los servicios personales. Y en realidad todavía son muchísimo más funciones que se tienen a cargo de esta institución. Repito, regulada por el Ejecutivo Federal. Tenemos a otra que es la Bolsa Mexicana de Valores, que es una institución privada constituida legalmente como sociedad anónima de capital variable, que opera por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con apego a la Ley de Mercado de Valores. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar infraestructura y servicios para la colocación e intercambio de valores y títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, es decir, facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado, fomentar su expansión y competitividad a través de diversas funciones. La Bolsa Mexicana de Valores no es una institución nueva, de hecho es una institución muy vieja también constituida en nuestro país, data inclusive desde los años 1840, 50, 60, 70 aproximadamente. Tenemos como un antecedente también de la primer bolsa de valores en la que se constituyó en Nueva York, en Estados Unidos. Obviamente fue primero esa y después en nuestro país la Bolsa Mexicana de Valores. Tenemos también como tal un concepto de derecho bancario. Este es una regulación financiera de actividades bancarias. El derecho bancario se encuentra dentro del derecho privado, público y social. Se regula por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en donde se rigen actos y operaciones de crédito según lo dispuesto en el artículo 2, fracción 7 de este ordenamiento. Como es una materia pegada mucho a derecho, voy a estar hablando obviamente de artículos, de legislaciones, vaya de leyes, si éstas se encuentran en el derecho privado, en el derecho público y en el derecho social. Al hablar de estas tres, derecho privado, público y social, es porque intervienen obviamente la regulación de las voluntades entre los nacionales, entre el público, entre lo que es la persona, la gente, el pueblo, frente a instituciones y que éstas se regulan sus conductas por medio de las leyes. Actúan ante instituciones, pero son representadas obviamente por autoridades. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante con el paso de la información. Finalmente, esta es una materia que sabemos que es modular y dura un mes. En la siguiente sesión, en el siguiente video, vamos a ir ahondando más todavía sobre las funciones y conceptos obviamente que se vienen derivando de estas materias, tanto de derecho bancario, derecho financiero y derecho bursátil. Como legislaciones, ya lo habíamos mencionado en imágenes pasadas, tenemos las fuentes primarias, que son la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para regular las agrupaciones financieras, la Ley del Banco de México, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, circulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Bancico.
Como leyes supletorias, aquí tenemos el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos, el Código Fiscal de la Federación, leyes mercantiles, usos y prácticas bancarias y mercantiles. Si tenemos a la vista nosotros estas leyes supletorias, son las legislaciones que legalmente hablando con los abogados trabajamos para tener que regular esas conductas en la defensa obviamente de las personas frente a las autoridades que éstas como tal no respetan o no guardan el cierto respeto, valga la redundancia, que tienen estas frente a los ciudadanos. Obviamente el ciudadano no se puede defender solo, necesita la representación de un especialista en la materia. Un ejemplo básico de esto, ¿cuál sería? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que una persona pide un préstamo ante un banco, este celebra un contrato de prestación de servicios o de crédito y en automático también cuando el banco falta o le falta el respeto al contrato, el cuentaviente se encuentra dañado como tal o afectado por la resolución que tiene como tal el banco, en automático el derecho que tiene el ciudadano es de acudir ante una autoridad, un juez, para tener que velar por el derecho en el cual fue vulnerado frente a la institución bancaria. Y en ese orden se aplican como tal las leyes supletorias frente a las autoridades para que el banco obviamente responda por la falta que tuvo el compromiso por el contrato que se firmó. No sé, se me ocurre que a lo mejor el préstamo bancario fue a ciertas cantidades y que el CAT se eleva, no sé, de manera anual, es decir, como por ejemplo cuando pedimos el préstamo, el CAT no nos damos cuenta de esto y el primer año, no sé si les ha pasado, que se paga un año de puro interés y después, si la deuda fue contraída o adquirida para 4 años, se eleva hasta 5 por el año que obviamente se está pagando de interés moratorio y después de ese año se están pagando ya como tal, ahora sí las cantidades en la suerte principal de lo que es la verdadera deuda que se tiene. Muchas veces no lo sabemos o no lo explican, pero no lo entendemos, entonces se eleva muchísimo según obviamente el contrato que se haya firmado. O puede ser de una institución a un ciudadano o de un ciudadano frente a una institución. También esto puede ser derivado de instituciones que obviamente están en nuestro país. Para hablar obviamente también de esta parte tenemos el crédito. Como bien lo dice la información, no se puede hablar del sistema bancario sin conocer qué es el crédito. Es la transferencia de bienes que se hace en un momento dado por una persona a otra para ser devueltos en un futuro en plazo señalado, generalmente con el pago de una cantidad por el uso de los mismos. Todas las personas nos hemos visto envueltos en alguna situación obviamente crediticia. Hemos adquirido tarjetas obviamente de crédito, de los cuales estos se paga, compra lo que necesitas, compras bienes o servicios y en automático te dan la opción de poderlo pagar a crédito o lo pagas en efectivo. Cuando se realiza como tal un pago a crédito es porque sabemos que se saca a mensualidades o se paga a mensualidades. Aquí la institución bancaria es la que te está representando porque te está pagando lo que tú ya compraste. Entonces no le debes al lugar a donde compraste, sino al que le debes es al banco. Y obviamente esto, pues ya tenemos varias opciones para poder llevar a cabo el pago de ya sea por, no sé, interés congelado o a fecha cierta, a pago dado, no sé, como lo hayas tú como tal sacado, ¿no? Es un ejemplo básico, por ejemplo, cuando sacas un celular a crédito, ¿no? El celular te cuesta tanto, obviamente se eleva a una cantidad un poquito más alta del valor obviamente real del bien, del objeto, del celular, y en automático tú no le debes a la tienda, sino que a la que le debes es al banco porque el banco ya pagó esa deuda ante la tienda en donde llevaste a cabo la compra-venta de tu celular y ya después los pagos son para el mismo banco, ¿vale? ¿Cuáles son las autoridades en materia bursátil? Tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tenemos al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También interfieren muchísimas instituciones más en ese sentido.
Para esto podemos llamar inclusive también hasta las mismas sociedades mercantiles que también se contemplan dentro de nuestro territorio y que, repito, como lo mencioné en un principio de la información, lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Bien, como este es la primera clase de este módulo en la materia que vamos a tratar, necesito que esta actividad sea entregada al final del mismo módulo, es decir, el último día de clases que tengamos nosotros, me van a mandar esta información con las características respectivas, ya están aquí señaladas en la información misma, para que se apeguen a estas. Esta entrega final del módulo, esta actividad dice ingresar a la siguiente liga, que aquí está ya mencionada, en HTTP, las demás. Desarrollar la investigación correspondiente. La página que se anexa contiene una información de una revista que lleva por nombre La Crisis Económica del 94. Tú le das a esa liga, te redirecciona esa información y en automático tú lo que vas a hacer es, de dicha información requiere una investigación de ese año del 94 sobre la crisis que ha sufrido nuestro país a lo largo de los años, aunado también a una previa investigación de años anteriores, es decir, de sexenios pasados y de cómo estos han afectado la economía de México hasta llegar a las crisis actuales tanto del siglo XX como del actual siglo XXI en nuestro país. Es decir, se van a meter a sexenios pasados para llegar a esa crisis económica del 94. Es más que obvio que tuvieron que haber pasado sexenios anteriores hasta establecerse en esa crisis económica del 94, pero se van a extender ustedes hasta el siglo XXI, es decir, hasta el año 2024. ¿Cuál es la crisis económica que nos afecta ahorita a nosotros, a todos como mexicanos? Porque sí hay, sí van a encontrar muchísima información como esto. De dicha información, de dicho trabajo, deberán contener mínimo 5 hojas y con un máximo de 10, con un justificado de márgenes en sus 4 lados, respetando las medidas siguientes: en su lado izquierdo de 3 y de los demás lados, es decir, arriba, derecha y abajo, de 2.5. El trabajo correspondiente también tendrá carátula de presentación, resaltando el nombre de la escuela, el nombre de ustedes como alumnos y el nombre del profesor. Repito, me llamo Adrián Camacho López, licenciado Adrián Camacho López, y el logotipo de la institución. ¿Vale? Este trabajo es para el final, este trabajo es para la entrega final. Podemos llevar a cabo inclusive la evaluación por medio de este trabajo o en un valor del 50% y el otro resto del examen en 50% también. Si noto o veo, me doy cuenta que el trabajo reúne todas las características esenciales de la información que se está solicitando, podemos solo aplicar la evaluación por medio del trabajo y exceptamos obviamente la presentación de un examen, pero sí necesito que la información obviamente sea vasta, concreta y de muchísima información. Es lo que prácticamente busco, ¿vale? Me despido. Este es entonces nuestro primer video. Yo les estaré impartiendo la materia correspondiente. Espero que haya sido de su entendimiento y de su agrado. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.